Yo, doctor, me voy a quedar con la última diapositiva y ya sigue mi compañera Liz. Bueno, acércate un poquito al micrófono porque yo te oigo muy bajito, no sé los demás. Ok. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí te escucho bien. Bueno, estábamos hablando que la isquemia, pues era un tipo de lesión celular y el doctor la clase pasada hizo una pregunta muy interesante. Su pregunta fue, ¿qué pasaba cuando teníamos una lesión por isquemia y el tejido se empezaba a reperfundir? O sea, se devolvía la irrigación al tejido. Pues el libro menciona que cuando se restablece el flujo de sangre en un tejido que ya sufrió isquemia, esto puede favorecer a la recuperación celular, pero también puede inducir a la muerte celular, es decir, puede causar más daño en vez de darnos una mejoría. ¿Esto por qué se da? Pues porque al reperfundir el tejido se desencadenan nuevos procesos lesivos durante la reperfusión. ¿Cuáles son las causas? Pues los procesos que ya mencionamos, como el estrés oxidativo, eh, consecuencia de las especies reactivas de oxígeno, la entrada de calcio, la inflamación de la célula, y pues esto nos deja claro que la, el sistema de complemento que nos ayuda a arreglar alguna lesión en nuestro organismo se puede salir de control y nos puede causar más daño. Y pues es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda de los procesos fisiológicos que vimos eh, pues en la clase pasada. No, Mario. Una pregunta en relación al sitio. ¿Sí encontraron el sitio web que les dije para buscar fotografías o no? ¿O no fue a ustedes? Mm, No, no recuerdo yo, doctor. Tal vez fue otro grupo. Bueno, les voy a pasar, como ya estoy en mi último año de clase aquí en la facultad, pues ya les voy a pasar todos los secretos, de dónde saco todas las fotografías, para que ustedes tengan la oportunidad de ver ese sitio y no solo patología general, sino un montón de cosas que están ahí, incluyendo exámenes. Es un sitio diseñado exclusivamente para estudiantes de patología, pero cualquier otro estudiante lo puede ver de otra parte. De ahí están todas mis presentaciones fotográficas están ahí, ¿sí? Se llama, a ver, anótenle. ¿Ya listo? O agarra Sí, doctor. Ya listos. agarra en su celular antes de que me arrepienta de pasarles mi sitio preferido de, ¿cómo se llama? De fotografías. ¿Ya lo tienen? Se llama web, web con W, webpad, webpad, U-T-A-H, webpad, UTA, así como dicen allá en los chilangos, UTA, en vez de decir la otra palabra. ¿Ya? Píquenle ahí a ver qué le salió. ¿Qué salió que no oigo? Que su sitio es la Universidad de Utah. Ahí,
Ahí te vas a dar cuenta que dice patología de órganos sistémicos, imágenes de patología general, examen de patología, anatomía, histología, tutoriales, patología pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedes picar a cualquiera de esos sitios y ahí vas siguiendo y te va diciendo todo lo que debes saber de lo que es la patología. Y si no sabes inglés, pues ahí le pones ahí, búscale, le dice traducir. Aunque la traducción es mala, pero bueno, eso les puede ayudar para los que no sepan inglés, pues más o menos a entender. Pero como ustedes ya fueron al, ¿cómo se llama? ¿A cuál? A las clases de inglés, pues ya deben de cuando menos saber algo, ¿sí? Entonces, hay muchos sitios buenos, pero este es el mejor que yo he visto. ¿Ya le picaron a alguien ahí? Ya, gracias, doctor. ¿Cómo está? El sitio. Está bien. Efectivamente viene como usted dijo. Sí, viene todo completo, todo. Así que ya cuando yo les platique algo, pues ya ustedes van a ver eso. ¿Sí? ¿Ok? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Para que vean. ¿Algún otro médico les pasa esta información? ¿No, verdad? Son bien díscolos, no quieren hacer nada, pero la labor de nosotros es facilitarles la enseñanza, no esconderla. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, doc. Sí, doctor. sígale quien va a seguirle, como dice Cantinflas. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con el tema. ¿Quién Ahora eres? con Lizeth García. Dale, pues, Lizeth. Vamos a continuar con lesión química tóxica. Bueno, la lesión química tóxica es una limitación bastante importante para la farmacoterapia, puesto que gran parte de los fármacos que conocemos son metabolizados principalmente en el hígado. Entonces, este órgano pues resulta muy susceptible a que se afecte por toxicidad farmacológica. De hecho, la lesión hepática tóxica es el motivo más frecuente por el cual se suele suspender el uso terapéutico o bien el desarrollo de un fármaco. O aquí tienen que tener especial atención con el alcohol, ¿sí? Con el alcohol, aunque tenemos muchos medicamentos que se usan comúnmente, y déjenme decirle que hay un medicamento que dicen que no causa toxicidad, pero sí lo causa, se llama omeprazol, ¿sí? Cuando tengan una persona que tenga ictericia por omeprazol, es gastrético, y como ya no hay ranitidina, pues cámbienle. Usualmente el pantoprazol no causa esa reacción hepática, ¿sí? Y si la causa, pues ya tendrán que buscar otro tipo de inhibidor de producción de ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Inhibidor de protones que se llaman. Ok, entonces, ¿qué más, Lizeth? Bueno, los productos químicos son capaces de inducir una lesión celular por medio de dos mecanismos principales, que son los que tenemos aquí en pantalla. El primero de ellos es la toxicidad directa, que consiste en que una sustancia química se combina directamente con componentes moleculares esenciales. Aquí el ejemplo que se nos coloca es el cloruro mercúrico y el cianuro. Sí. En el primer caso, ¿cómo, doctor? No, sí, pues, ¿cómo se matan los espías? ¿Cuál era la cápsula? Son cápsulas de cianuro que traen entre los dientes. Era rapidísimo. Esa acción es súper rápido, no es así con los otros, pero el cianuro mata de cohete, interrumpe todas las funciones y por eso la muerte es prácticamente en un segundo, ¿verdad? Una vez que ha masticado o ha roto la cápsula, se mueren de volada, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, en el caso del cloruro mercúrico, sucede que el mercurio se une a los grupos sulfidrilo de las proteínas de la membrana celular. Esto va a incrementar la permeabilidad de la membrana y va a impedir el paso de los iones. Esto va a afectarnos principalmente a algunos órganos como es el riñón y el tubo digestivo, puesto que las células de estos órganos son las que absorben o concentran en su mayor parte pues esta sustancia tóxica. En el caso del cianuro, este es bastante tóxico para la enzima citocromo oxidasa mitocondrial, por lo tanto va a inhibirnos la fosforilación oxidativa y pues va a ser imposible para nosotros obtener
energía o ATP por medio de esta vía. En el segundo caso, o el segundo mecanismo por el cual los productos químicos pueden causar una lesión celular, es la conversión en metabolitos tóxicos. Si bien la mayor parte de los productos tóxicos los encontramos en su forma inactiva, una vez que estos son ingeridos y posteriormente metabolizados, se pueden convertir en metabolitos tóxicos reactivos que van a ir a actuar sobre una molécula diana. Esta reacción está muy a cargo del citocromo P440 en el retículo endoplásmico de las células del hígado, entre otros órganos, ¿verdad? Esto va a provocar que se formen radicales libres y esto va de la mano con la peroxidación lipídica, la cual poco a poco va a ir dañando la membrana de la célula. Un ejemplo que se nos menciona es el caso del paracetamol, ya que cuando se ingiere a grandes dosis, es capaz de producir toxicidad hepática, ¿Cuál puesto es que durante perdón, ¿cuál es el otro nombre del paracetamol? acetaminofén. Sí, porque en el Seguro Social te dan las cajas y te dicen acetaminofén. Sí, entonces muchas personas, sobre todo en el área rural e incluyendo aquí en las zonas periféricas, que no tienen pues primaria y que todas tenemos muchos problemas así, cuando les dan el acetaminofén, sí, creen que es otra cosa y no lo conocen y entonces ellos están acostumbrados a que es paracetamol y tienen que decirle que es lo mismo, ¿sí? Porque también el acetaminofén tuvo una especie de crucifixión hace muchos años que porque causaba mucho daño hepático, ¿sí? Pues lo único que hicieron fue cambiarle el nombre a paracetamol y, como tú dices, dosis mayores a 15 a 10 gramos diarios, ¿sí? Eso puede causar. Y si te quieres morir rápido, pues con 15 gramos tienes. La dosis es 500 miligramos. 500 miligramos cada 8 horas. Esa es la dosis adecuada. Hay pastillas de 750, hay pastillas de 1 gramo, pero solamente aquellas personas que que el paracetamol a 500 miligramos no les sirve para nada. Pero cuando un medicamento como este no sirve para lo que ustedes quieran, pueden cambiar a otro, ¿sí? A otro que sea un poquito menos, que no sea tan alto, con dosis altas, ¿sí? Pero usualmente el paracetamol con 500 miligramos cada 8 horas tiene por razón necesaria. Una vez que se termina el problema de fiebre, dolor o lo que ustedes quieran, se suspende inmediatamente. Este no es para tomarse, ¿sí? Por 7 días, por 8 días, no. Esto simplemente es por razón necesaria. ¿Qué más? Bueno, según investigué, el metabolito que resulta bastante tóxico para el hígado, en el caso del paracetamol, es el N-acetil-P-benzoquinoneimina, el cual en condiciones normales pues, es detoxificado por el glutatión. ¿Sí? Sin embargo, si se consume el paracetamol en dosis bastante altas, esto puede agotar las reservas de glutatión y el metabolito se va a ir acumulando poco a poco hasta que pueda inducir que la célula comience el proceso de apoptosis o en el peor de los casos también podría ocurrir necrosis. Se llama necrosis subhepática, ¿sí? Aguda. La necrosis subhepática, a ver, ¿en qué área se metaboliza? Bueno, esto es para ya al final de medicamentos y todo eso de drogas, pero ya que lo tocaste, ¿en qué organelo se encarga de eliminar estos tóxicos? En el hígado. Retículo endoplasmático liso. Ok, ¿y dónde hay más en el hígado? ¿En qué región del hígado hay más? De hecho, debido a cómo actúan los medicamentos, a cómo actúan los virus y a cómo actúan cierto tipo de medicamentos en el hígado, se consideró la división histológica del hígado, no en el mentado lobulillo hepático, no, es en las zonas de Rappaport. ¿Se acuerdan o no? Las zonas de Rappaport son 3, 1, 2, 3, ¿sí? Pero la 1 es lo que es la tríada portal y la 3 es la de la vena central y la 2 pues es la del medio, ¿sí? Entonces, ¿en cuál de las 3 es el daño?
No oigo. Lizeth, ¿Cuál dijo que era la 3? la vena central, donde gira todo el lobulillo hepático. Entonces me imagino que la 3. ¿Te imaginas que en la 3 por qué? Todo tiene su por qué. ¿Por qué? Porque ahí es el daño por el paracetamol. No, y no nomás por el paracetamol. Por la cantidad de sangre que le llega, hija. Ujú. Ahí hay más cantidad de células con retículos endoplasmáticos lisos. ¿Por qué? En la zona 1, pues las células están bien alimentadas. Tienen todo lo necesario, sangre arterial, todos los nutrientes que vienen de la zona esplácnica. Y mientras la sangre se dirige hacia la vena, pues se le va extrayendo todos los nutrientes. Al final, cuando todo lo que llega a la zona 3, pues ya es de mala calidad. Entonces, las células recogen todos los tóxicos y los metabolizan en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Para tratar de eliminar todo lo que se puede eliminar, ¿sí? Y lo que Ok. no se puede eliminar, entonces ahí se guarda, se procesa, como tú acabas de decir, y en un momento dado tenemos los problemas X que puedan suceder, depende de lo que hemos tomado. Por ejemplo, en el caso del alcohol, que es lo más común que todo el mundo conoce, al final que se produce, pues cirrosis hepática, ¿verdad? Por un daño hepático severo. Bueno, ¿qué más? Ujú. Bueno, vamos a pasar ahora ya de entrada a lo que es la apoptosis. Este es un mecanismo de suicidio o muerte celular programada, donde las células que van a morir se encargan de activar enzimas intrínsecas que van a degradar el ADN nuclear, así como las proteínas tanto del núcleo y del citoplasma. Ahí. Como resultado, ¿cómo? Sí, sígale. Ujú. Como resultado, pues vamos a tener que la célula se fragmenta en distintos pues, pedazos o fragmentos de núcleo y citoplasma, los cuales van a recibir el nombre de cuerpos apoptósicos que podemos ver aquí en la imagen. En cuanto a la membrana, esta va a permanecer intacta, pero su estructura se va a alterar y precisamente esta alteración es lo que va a atraer a los fagocitos para que estos ingieran a los cuerpos apoptósicos antes de que se extravase su contenido. Y por lo tanto, aquí no va a haber una reacción de inflamación como la tendríamos en el caso de la necrosis. También tenemos otros tipos de muerte celular. Tenemos a la necrosis, donde se pierde la integridad de la membrana, ocurre digestión enzimática con extravasación del contenido celular y por lo tanto una reacción inflamatoria. El libro también menciona la necroptosis y la describe como una muerte programada por grupos de genes diferentes a los que producen el proceso de la apoptosis. Bueno, ya pasando a las causas de la apoptosis, esta puede ocurrir principalmente debido a dos factores. Tenemos la apoptosis que se da en situaciones fisiológicas, la cual es un proceso totalmente normal. Es un fenómeno que se suele emplear para eliminar células que ya no son necesarias para nuestro organismo o bien para mantener un equilibrio dentro de las poblaciones celulares que existen. Pero por otro lado tenemos la apoptosis que se da en condiciones patológicas o totalmente anormales. En este caso se eliminan células con un grado de lesión que supera el límite de reparación sin que provoque alguna reacción al anfitrión y además restringe el daño tisular colateral. De hecho, las células enfermas se encargan de superar el límite de recuperación. Esto es algo anormal. Y bueno, esta es una lista de algunas situaciones en las que encontramos que ocurre una apoptosis en condiciones totalmente normales. Por ejemplo, aquí tenemos la destrucción de células durante la embriogenia. Esto abarca también la implantación y la organogenia, cuando se están desarrollando y formando todos los órganos a lo largo del periodo durante el embarazo. También tenemos aquí la involución de tejidos dependientes de hormonas tras una supresión hormonal. Aquí el ejemplo clásico pues, es la degradación de las células del endometrio durante el ciclo menstrual. También está la pérdida de células en poblaciones con proliferación celular,
por ejemplo, los linfocitos inmaduros, tanto en médula ósea como en el timo, la eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente nocivos, y esto se da con la finalidad de pues, evitar cualquier reacción autoinmune. Y finalmente, la muerte de células que ya han servido a su propósito y que el organismo ya no las necesita por el momento. Por ejemplo, la elevación de los neutrófilos durante un proceso inflamatorio agudo. Sabemos que los neutrófilos pues, van a actuar en la zona de infección y al cabo de 1 o 2 días pues, proceden a desaparecer. Y bueno, por otro lado están las situaciones en las que la apoptosis se da en condiciones anormales. Aquí encontramos la afectación del ADN, ya sea debido a radiación o hipoxia, lo cual puede producir mutaciones y hacer más susceptible a la persona a padecer enfermedades como el cáncer. También está la acumulación de proteínas mal plegadas, lo cual vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Esto puede ocurrir por mutaciones de los genes o también por algunos factores externos. Esto va a provocar estrés del retículo endoplasmático que a su vez va a terminar en apoptosis. También está la muerte celular en determinadas infecciones, principalmente aquellas que son debido a virus. Esta reacción de apoptosis la puede provocar directamente el virus, por ejemplo el virus del VIH, o bien puede ser una reacción inmune del organismo. Y por último, está la atrofia patológica en órganos parenquimatosos cuando ocurre una obstrucción de conductos, como en el caso del páncreas, de la glándula parótida y del riñón. Y bueno, aquí tenemos una serie de imágenes donde en la esquina superior izquierda podemos ver la apoptosis de una célula de la epidermis. Vemos cómo disminuye su tamaño y además su citoplasma está bastante eosinófilo, por eso está muy teñido de rosa. Y además su núcleo está muy condensado. Al lado podemos ver una microfotografía electrónica donde se nos muestran núcleos de cromatina compacta y algunos de estos también se encuentran fragmentados. Y en la última imagen, bueno, en las últimas imágenes, en la parte inferior, vemos cómo se forman las vesículas y los cuerpos apoptósicos previo a que estos sean ingeridos por los fagocitos. Bueno, ya en cuanto a los cambios morfológicos y bioquímicos, es importante saber que la apoptosis es una consecuencia de activación de enzimas caspasas, las cuales a su vez son cisteínas proteasas y para que se puedan activar tienen que pasar por escisión enzimática. Podemos recalcar que la apoptosis se va a dividir en una fase inicial y en una fase de ejecución. La fase inicial puede llevarse a cabo mediante 2 vías. Está la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca que se da por medio de receptores de muerte. Ahorita vamos a explicar cómo es cada una de ellas. Aquí está un diagrama que les coloqué donde podemos apreciar tanto la vía mitocondrial intrínseca como la vía de receptores de muerte, o sea, la vía extrínseca. Vemos aquí cómo la finalidad pues es la misma, es la apoptosis y que el fagocito proceda a ingerir a los cuerpos apoptósicos. Sin embargo, pues a lo largo de todo este proceso van a participar diferentes proteínas y diferentes enzimas caspasas iniciadoras, y es lo que diferencia a cada uno de las vías, vaya. Pon la fotografía, hija, la anterior. Sí, doctor. Mira, esta fotografía tiene algo bien importante que deben de tener en cuenta para cuando lleguemos a la clase de neoplasias y veamos nosotros supresores tumorales, ¿sí? Porque aquí está en esta fotografía qué es lo que sucede con la supresión de estos factores. ¿Qué sucede? Mira, tú estás viendo aquí que tenemos dos formas, ¿no? Acá están las interacciones del Fas ligando y por otro lado están la familia de los BCL2, el BAX, el BAC, ¿sí? Y cómo se pueden activar. Cuando estos efectores de la familia BCL2 se bloquean, ¿qué crees que pase? Que no funciona. ¿Qué sucede? Ahí dice reguladores BCL2, BCL, XL, ¿sí? Y te señala 2 vías ahí, dos T rojas. Entonces, ¿qué sucede cuando se bloquean estos efectores? Simple y sencillamente, ¿qué pasa?
Pues ocurre apoptosis porque las BCL2 son proteínas antiapoptósicas. Sí, entonces produce apoptosis o la inhibe cuando se bloquean los factores. La inhibe. Inhibe la apoptosis, obviamente. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué va a pasar? Pues simplemente se produce una lesión. Cuando la apoptosis se inhibe por cualquier medio, ¿sí? Va a provocar que haya una proliferación celular neoplásica 100%. Aquí en los del BCL2 ocurre una enfermedad que se llama linfoma, ¿sí? Cuando está expresada en los tumores del BCL2, quiere decir que ahí fue el problema, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto que está aquí, que es lo que sucede para lo que es la apoptosis. Agrábense la fotografía esta porque la vamos a volver a ver cuando veamos lesiones tumorales. Muy bien, ¿qué más? Bueno, vamos a empezar con la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. Ajá. Tenemos que esta vía es el mecanismo principal o el más empleado por todas las células de los mamíferos. Sí. Esta es provocada por un aumento en la permeabilidad de la membrana externa. Aquí tenemos un diagrama. Sí. Un aumento en la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria. Esto va a permitir que se liberen moléculas inductoras de muerte, las cuales se conocen como proapoptósicas. Sí. Estas van a ir desde el espacio intermembrana mitocondrial hacia el citoplasma, lo cual, como mencionó el doctor, es controlado por las proteínas BCL2. Por eso las mitocondrias pues, son un organelo bastante importante, puesto que contienen el citocromo C. Aquí lo vemos representado como estas bolitas rojas. Cuando el citocromo C se libera hacia el citoplasma, este es capaz de inducir que inicie el programa de suicidio. Y bueno, aquí tenemos a las proteínas de la familia BCL, las cuales tienen una gran importancia para este proceso. Podemos clasificarlas en 3 categorías. Primero están las antiapoptósicas, donde aquí abarca BCL2, BCLX y MCL1. Estas se suelen localizar en las membranas mitocondriales externas y se encargan de mantener la permeabilidad, así como evitar que escape el citocromo C de dentro de la mitocondria para que este pues, no provoque apoptosis. Por eso es que se conocen como antiapoptósicas. En segundo lugar tenemos a las proapoptósicas. Aquí podemos mencionar a la VAX y a la VAC. Aquí la vemos en la imagen también. Estas se encargan de oligomerizar la membrana mitocondrial y van a formar una especie de canal en la membrana externa que va a facilitar la salida del citocromo C y por lo tanto pues va a iniciar la apoptosis. Por eso su nombre, proapoptósicas. Y por último están las proteínas sensoras. Aquí encontramos a la BAD, a la BIM y a la BID, la PUMA y la NOXA. Estas son sensoras de estrés y de daño celular. De hecho, se menciona que actúan como si fueran el árbitro del proceso de apoptosis, puesto que su función principal es regular el equilibrio entre las antiapoptósicas y las proapoptósicas. Muy bien. Bueno, en cuanto a la vía extrínseca, esta comienza con la implicación de varios receptores de muerte de membrana plasmática. Entre los más importantes pues están los TNF. El TNFR1 y la proteína FAS son de los que están mayormente estudiados. Vemos también cómo aquí en la imagen se encuentra el FAS ligando, este que vemos en color amarillo. Este es reconocido por autoantígenos y por linfocitos C citotóxicos. Vemos entonces cómo el ligando de FAS se une a FAS, a la proteína FAS, y esto va a crear un sitio de unión para el FAD, que es el dominio de muerte asociado a la proteína FAS. Entonces, cuando ocurre esto, el FAD es capaz de unirse a la caspasa 8 que va a iniciar el proceso de apoptosis. Sin embargo, esta está inactiva. Cuando el FAD se une a la procaspasa 8, las procaspasas 8 que están alrededor de esta se van a escindir. Y recordemos que esta decisión enzimática es importante puesto que se necesita para que se active la caspasa. Entonces, una vez que ocurre esto, ya se puede activar la caspasa 8 y desencadena la cascada de las demás caspasas que van a terminar en el proceso de apoptosis.
Y bueno, en cuanto a la fase de ejecución, cabe destacar que ya vimos en el diagrama que ambas vías van a concluir en la activación de la cascada de caspasas. Sin embargo, la vía mitocondrial o la intrínseca va a activar la caspasa 9, iniciadora, y la otra vía, la de receptor de muerte, va a activar la 8 y la 10. También existen otras caspasas, como la 3 y la 6, que participan en la decisión del ADN y otras que no se mencionan a gran profundidad, pero que se encargan de otras funciones como degradar componentes estructurales de la matriz nuclear. En cuanto a la eliminación de células muertas, los cuerpos apoptósicos van a descomponer a las células en fragmentos y estos cambios estructurales en la membrana son los que van a favorecer la fagocitosis. Los cuerpos apoptósicos pueden estar revestidos de sustancias como la trombospodina o de anticuerpos, como es el caso de los CQ1, que son capaces de ser reconocidos por macrófagos y fagocitos. Finalmente, pues la fagocitosis es un proceso bastante eficiente, de tal manera que va a ocurrir sin que haya trazas ni tampoco inflamación, como en otros tipos de muerte celular. Y bueno, vamos a pasar a los ejemplos de la apoptosis. El primero de ellos es la apoptosis producida por una carencia de factores de crecimiento. Como ejemplo, aquí tenemos a las células dependientes de hormonas cuando se suprime este aporte de hormona necesario, o los linfocitos que no son activados por antígenos o neuronas que no son expuestas a un factor de crecimiento nervioso. En cualquiera de estos casos, nos va a llevar a una activación de la apoptosis por vía intrínseca, en este caso por una carencia del factor necesario y por disminución de la síntesis de la proteína BCL2 y la BCLXL. También puede ser producida la apoptosis por daño en el ADN. El gen supresor tumoral P53 va a desencadenar apoptosis ante la exposición de la célula, ya sea a radiación o a quimioterapia. La proteína P53 se va a acumular en las células cuando ésta detecta que el ADN está dañado y va a detener el ciclo celular en la fase G1. Aquí es cuando el daño puede ser reparado y si es reparado, pues la célula va a seguir su paso a través de todo el ciclo. Pero si este no es reparado, entonces la célula tiene que inducir el proceso de apoptosis. Sin embargo, pues si el gen supresor tumoral P53 se encuentra mutado o se encuentra ausente, este daño no va a ser reparado por la célula y va a seguir todo su camino, de tal manera que puede producir mutaciones en ella y pues provocar como consecuencia enfermedades como el cáncer. Esta proteína, proteína P53 o un supresor tumoral es el que está implicado en la mayor parte de las neoplasias malignas. Por eso se le conoce como el guardián del genoma, según ellos, ¿sí? Pero Sí. como todo buen guardián, pues se muta. Y como todo buen policía, pues también se vuelve corrupto. Y entonces deja pasar muchas cosas y por eso hay muchos tumores, ¿sí? Se le conoce como guardián porque está implicado, ya les dije, en muchas neoplasias, ¿sí? Pero en realidad esta proteína P53 se muta y la mutación impide que funcione como cuál es su función, ¿sí? O sea, desencadenar la apoptosis. Bueno, ¿qué más? Y bueno, la apoptosis también puede ocurrir en el mal plegamiento de proteínas. Ajá. Las chaperonas del retículo endoplásmico, estas son las encargadas de plegar las proteínas, pero si este plegamiento no se realiza de manera adecuada, entonces estas van a tener que destruirse por medio de proteólisis. ¿Sí sabes qué es una chaperona en la vida real, en la vida personal de la gente? Son acompañantes, ¿no? Sí, son acompañantes, pero ¿qué? ¿Cuál es su función? Ay, no sé, doctor, la verdad. Ah, pues para que no se desvíe la chica que llevan. En Miss Universo, todas las chicas tienen una chaperona. Todas, ¿sí? Para evitar que se vayan por ahí desviados del camino que están señalados. Por eso le ponen un guardián. Es como un guardián para que no se como le dicen, no se vayan por ahí. ¿Cómo dice el nombre? Desbalaguen. ¿Sí? Entonces ya los cuidan y que todo funcione bien. Por eso el nombre chaperona está excelente para este sitio, porque eso es lo que hacen, ¿sí? Que las chaperonas obligan a que las proteínas sean adecuadas, estén bien plegadas
y no haya problemas como por ejemplo en el Alzheimer, donde las proteínas no están bien plegadas y causan este tipo de problemas, ¿sí? En vez de hacer una proteína normal, hacen una proteína anormal y eso causa los problemas. ¿Qué más? Bueno, si no se destruyen por proteólisis, entonces estas se van a acumular y van a producir una respuesta que conocemos como respuesta frente a proteínas no plegadas. ¿Sí? Esta consiste en que aumenta el número de chaperonas para aumentar el trabajo y aumenta también la degradación proteosómica, Ajá, mientras que va a ser más lenta la traducción de las proteínas. así es. Sin embargo, si este mecanismo de la célula pues no sirve, entonces esta tiene que inducir el proceso de apoptosis. Ujú. Esto se debe a que la acumulación de proteínas plegadas pues, puede desencadenar enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el Alzheimer, la corea de Huntington, el parkinsonismo. Aquí en el cuadro también vemos otras, como la enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la hipercolesterolemia familiar. Bueno, de todo esto que está aquí, hija, ahorita está de moda ¿cuál? A nivel internet y ayuda para una persona. A ver La si, hipercolesterolemia. no, un video ahí que circula por todos lados. Hasta el Canelo Álvarez va a ayudar. Que ahora ya le ha dado Canelo Álvarez por ayudar a gente. Primero ayudó a un chiquillo para que le pusieran alguna prótesis o algo así. Y ahora está juntando dinero y poniendo él para ayudar a un trasplante de pulmón en un chico de Monterrey, un adolescente, porque tiene fibrosis quística seguramente del páncreas. Entonces la pregunta es, ¿este trasplante le va a ayudar? ¿Sí o no? ¿Sí saben lo que es la fibrosis quística del páncreas? No muy bien. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad, pues, obviamente, de tipo genético, y usualmente lo que se afecta de la fibrosis quística del páncreas, pues simplemente son pulmones, el hígado, el páncreas y todo eso, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Pero si el muchacho tiene una problema quístico familiar que no sea de fibrosis quística, a lo mejor sí le va a ayudar. Pero el trasplante de pulmones en las enfermedades como la fibrosis quística del páncreas, la posibilidad de que vuelva a tener lo mismo que tiene es muy alta, ¿sí? Entonces, pues, esperemos de que el trasplante de los pulmones le ayude un poquito a vivir unos años más. Bueno, y la otra cosa que hay en México y en todo el mundo es la hipercolesterolemia familiar, que ya hablaremos un poquito más adelante cómo está toda esa onda del colesterol, ¿sí? Y la enfermedad esta de las vacas locas, la que tiene el nombre medio raro, es ¿qué será? Austrohúngaro o austroalemán. Creutzfeldt-Jakob. Esa es una alteración que no nada más está en el cerebro, ¿sí? Es una enfermedad donde el cerebro está prácticamente todo lleno de cavidades, como si fuera una enfermedad quística, ¿sí? Y este tipo de pacientes, pues, no pueden controlarse y tienen convulsiones. ¿Sí han visto las enfermedades de las vacas locas? ¿O no? Sí, Doc. Sí, han visto por ahí tengo un video también que les voy a pasar. Espero que sí se haya guardado sobre cómo se inició esta enfermedad, cómo se descubrió, ¿sí? Y qué es lo que sucede. Y pues lo que ya conocen más como la enfermedad de Alzheimer, obviamente ya todo el mundo sabe qué es eso, ¿sí? Y lo que a lo mejor no sabemos tanto es la corea de Huntington. Esta corea de Huntington es más frecuente de lo que creemos. En la antigüedad le decían el mal de San Vito, ¿sí? O sea, todos los que convulsionaban le decían que tenían mal de San Vito. No sé el nombre de dónde viene, seguramente de algún monje que tuvo esa enfermedad que se llamaba Vito y le decían, y por eso le pusieron el mal de San Vito o corea de Huntington. Esta es ¿cómo les puedo decir? Es una enfermedad genética que por lo regular la mujer la transmite, ¿sí?
o el hombre a través de X. Porque la Y, de XY del hombre, la Y no es transmisora de nada más que de si es hombre o mujer. Ya la veremos cuando lleguemos a esas enfermedades. ¿Qué más? Bueno, también otros ejemplos es la apoptosis inducida por la familia de receptores TNF. Ajá. Aquí la unión del ligando de Fas de linfocitos T a la proteína Fas, ya sea del mismo linfocito o de algunos que tenga alrededor, se asocia a la destrucción de linfocitos que reconocen autoantígenos y por lo tanto esto pues puede producir enfermedades autoinmunes en seres humanos. O la apoptosis, bueno, como otro ejemplo está la apoptosis mediada por linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos reconocen anticuerpos extraños en las células del anfitrión infectadas. Una vez que se activan van a secretar perforina y a su vez van a formar las granzimas. Estas se encargan de escindir a las proteínas en residuos de aspartato y pues van a iniciar la activación de caspasas celulares para que pueda producirse la apoptosis. Ya por último, de mi parte, pasando a trastornos asociados de la desregularización de la apoptosis, aquí podemos clasificarlos en dos. Tenemos aquellos trastornos asociados a apoptosis defectuosa o al incremento de la supervivencia celular. Esto se debe a que la apoptosis ocurre a una velocidad baja, de tal manera que permite la supervivencia de células que no son normales. Por ejemplo, las mutaciones de TP53, del factor de supresión tumoral, van a ser sensibles a la célula a mutaciones del ADN y pueden hacer más susceptible a la persona a padecer cáncer. Esto también va de la mano con la falta de eliminación de células nocivas, por ejemplo, los linfocitos autorreactivos, que pueden llevar a que ocurran trastornos autoinmunes. Por otro lado, tenemos a los trastornos asociados al aumento de apoptosis, es decir, pues el caso contrario al primero. En este caso hay un aumento de apoptosis. Esto puede originar enfermedades neurodegenerativas como las que ya vimos en la diapositiva anterior, debido a mutaciones y a proteínas mal plegadas. O también esto va de la mano con lesiones isquémicas, como es el caso del infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular. Y por último, pues encontramos la muerte de células por virus, por ejemplo, por el virus del VIH. Y el actual, hija. Sí, No, coronavirus también. Porque el coronavirus parece ser que causa problemas cerebrales, ¿sí? De que se les olvidan las cosas. Eso dicen, pero la verdad es que ahorita no se ha catalogado tan perfectamente bien todo eso. Hay muchas suposiciones porque pues la gente a veces cree que todo lo que tiene está relacionado por el virus. Pero ¿qué tan cierto es? ¿Que ya tiene diarrea? No, pues que tiene virus. ¿Será cierto? Entonces, eso hasta que se compruebe todo bien cómo está la patogenia de las lesiones por este virus, hasta entonces, hasta ahorita no está bien categorizado qué es lo que causa el virus. Algunas cosas ya saben, pero eso de que luego tiene virus, que manchas en la piel, eso puede estar asociado nada más. O sea, aún no tenemos una categorización exacta. Lo que ya sabemos es que tiene tos, que tiene ardor en la garganta, no, pero en la faringe, etcétera. Pero tampoco hay que creerle mucho que todas las personas que tengan problemas a nivel faríngeo tengan virus. ¿Qué tal que es un reflujo? ¿Sí? ¿Qué tal que es otro tipo de virus común y corriente? Entonces, yo creo que hay que tener calma y esperar a que todo esto ya esté perfectamente categorizado, porque resulta que ya aparecieron 4 mutaciones propias mexicanas, ¿sí? Ya no son australianas, ya no son inglesas, ahora ya encontraron mutaciones a nivel nacional, ¿sí? Entonces, cuando los virus están mute, pues hay que esperar al final cómo va a estar categorizado todo esto, como sucede siempre. Como siempre sucede al final, ya hace pues, decirle collage de todo lo que pasa hasta que por fin tengamos ya perfectamente categorizado todo esto. ¿Y cuándo va a pasar? Pues dentro de 2 años más o menos, cuando se va a acabar la pandemia a raíz de las vacunas.
¿sí? Y falta que las vacunas funcionen, porque la vacuna tiene 21 días para funcionar. Y te ponen la vacuna ahorita no quiere decir que ya está lista o listo, ¿sí? Son 21 días para que el cuerpo empiece a producir todos los anticuerpos que se supone debe de producir. Bueno, ¿qué más? Sí, doctor, y aparte todavía no se sabe como cuánto dura la inmunidad de la vacuna, ¿verdad? No, todavía no se sabe, la verdad no. Y todavía no se sabe por qué mucha gente pues ni lo hace nada. Mucha gente anda acá en la calle como si nada, ¿sí? Aquí la pregunta ¿es un verdadero asintomático enfermo o no es? No se ¿Verdad? sabe. No, no lo Ujú. son. ¿Como quién? Por ejemplo, todo el mundo pensaba que López Obrador era un individuo asintomático, que no tenía lesión, que no se había infectado, a pesar de que andaba por todos lados. Y a pesar de que en Palacio Nacional, pues ya se habían enfermado todos, y él no, ¿sí? Y ahora, pues ya dio positivo, y ya fue resguardado, y ya se alivianó. Entonces, él funcionó como un portador asintomático, o simplemente no se ha enfermado. Eso es lo que puede pasar, ¿sí? Pero si ustedes ven en la calle mucha gente y aparentemente no tiene nada. Aquí la cosa es, ¿por qué no se enferman? ¿Funciona bien su inmunidad? ¿O pasa lo que en el SIDA? A ver, ¿qué pasa en el SIDA? Porque hay gente que tiene contacto con un sidoso y no se enferma. ¿Qué eso es lo que puede estar pasando? A ver, ¿alguien sabe por qué un individuo, ¿sí?, que tiene su pareja con SIDA no se enferma y no se cuida? También hay varía de la carga viral que presente el paciente, ¿no, Es doctor? una cosa. ¿Cuál es la otra? Que eso ya se conoce, en SIDA. Cuando llega un virus a una célula, ¿qué hace para poder enfermar? Los virus son Inyecta ¿qué? su material genético. No, sí, por eso. Los virus Son, son obligados, ¿o cómo le llaman? Tienen que estar dentro de la célula, a fuerzas, para poderse replicar. Entonces, ¿qué sucede cuando llega el virus a una célula? Llega, la ve y le lanza un láser para poder hacer un agujero y entra. ¿O qué hace? la invade el núcleo e inyecta su material genético. ¿Primero invade al núcleo o a qué? La membrana La celular. membrana. A la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? ¿Qué hay? Hay una innumerable cantidad de receptores, hay muchísimos receptores, ¿sí? Entonces, ¿el virus qué debe tener? Debe tener un receptor que sea compatible con un receptor que tenga la célula, ¿sí? O una proteína de membrana que sea capaz de meter al virus a la célula. De tal manera que cuando esa mutación, cuando esa proteína que está en las células de la gente que no se enferman, es porque está mutada, ¿sí? Y por más que quiera el virus penetrar al citoplasma de la célula, nunca lo va a hacer, porque no hay quien lo meta, ¿sí? No hay quien lo meta a la célula. Y no queda más que un pajarito en la antena, y ya. Y al final, ese virus va a ser, ¿qué? Destruido, porque simple y sencillamente no puede entrar a, a la célula y no hay manera de esconderse. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. ¿No será que eso está pasando lo mismo con el asintomático? Que traiga el virus ahí y no se pueda meter a las células por un defecto en la membrana celular donde no lo pueda captar y meterlo. Esa es una pregunta que hasta ahorita no he visto que haya sido parte
de las investigaciones. O ustedes sí. Disculpe, Doc. Mande. No, pero yo tenía una duda que le quería preguntar y es que he visto estudios que demuestran hasta cierto punto que incluso en pacientes asintomáticos se refleja de alguna manera, o sea, el padecimiento. Generalmente he visto que se refleja en daño hepático e incluso en personas con predisposición a padecimientos cardiovasculares, también se puede reflejar en esas situaciones. Pero ¿cómo se puede reflejar? A ver. Pues directamente con daño en sistema circulatorio, más generalmente se radica el daño en corazón. Pues hasta donde yo sé, si se supone que son asintomáticos, ¿qué quiere decir? Que no hay síntomas, pero no quiere decir que no haya enfermedad. Que no hay enfermedad, exactamente. Entonces, yo creo que deberían de buscar si existe una proteína de membrana que no sea adecuada para que el virus entre. Yo creo. Porque mira, ¿qué es lo que hace el virus? ¿Cuál es su órgano blanco del virus? Por las células epiteliales, ¿no? Por eso aparentemente provoca una reacción en la faringe con dolor y todo ese tipo de cosas, pero inmediatamente viaja al sistema respiratorio, por eso provoca tos, aparentemente daña el sistema y los cilios lo que hacen es, más bien lo que no hacen los cilios es trasladar el moco hacia la superficie, se dañan y por eso hay tos. Siempre que hay tos es porque los cilios no sirven. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa para tratar de eliminar todo este tipo de cosas, ¿sí? Si esos virus llegan a las células neumocíticas 1 y 2, ¿sí? ¿Qué necesitan para poderlas afectar? ¿Qué necesita ese virus? Si sabes que tiene un pico, ¿no? El pico infectante que le llaman ahí. Ese pico o esa espina, o ese spike, tiene que ensamblarse con un receptor de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 para poderlas enfermar. ¿No será que los asintomáticos tengan una mutación en ese sitio y no puedan hacer nada los virus? Es una opción muy factible, ¿no? Claro que es una opción muy factible que no, y yo creo que no han pensado en eso. Pero sí han pensado los farmacéuticos en producir un medicamento que englobe al virus y de tal manera que bloquea la unión de esa espina o ese spike al neumocito. Este medicamento está en desarrollo, está en fase 3, ¿sí? Y de hecho creo que ese es el mecanismo por el nuevo medicamento, que no es nuevo, que fue diseñado para el cáncer en España y que ahora mismo está en fase 3 para eliminar el virus por completo. Ya sin necesidad de vacunas, te enfermas y te dan eso y ya, listo. Ya no te puedes enfermar. Se supone que eso está pasando. Si tienen sí les mandé ese, ¿no? ¿O no? Sí les mandé ese artículo, ¿no? De ese medicamento. ¿O no? No estaría tan seguro de eso. ¿No estás seguro que te lo haya mandado? ¿O no lo has revisado? Ahorita te voy a revisar tú. Creo que no. No creo que te lo haya mandado. Pero, bueno, ahorita lo busco y te lo envío. Síganme. Ok, bueno, va a continuar mi compañera con el resto del tema ya para finalizarlo. Bueno, voy a continuar yo, Fátima. Fátima, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bien, hace mucho que no te veo por aquí. Ya sé, aunque vivamos cerca, ¿verdad? Sí, aunque estamos viviendo a la vuelta, ni te veo. Ya no sales, no te dejas
tu mamá ni tu papá, ni a la esquina, ni por las cocas. Ya sé. Espérame, ahí, ¿ya te llegó? ¿Qué? ¿Al correo? Sí. No, al WhatsApp. Pero nos puedes confirmar, por favor. Es el que te ¿Alguien, encontré. alguien le envía el WhatsApp aquí al jefe de grupo del B? Sí, ya llegó, Doc, ya nos confirmó el jefe de grupo. Bueno, pues ahí les mandé dos, ¿sí? Se llama litidepsina, ¿sí? Es un potente agonista del SARS-CoV-2. Léanlo, está muy interesante. Ah, pero está en inglés. Bueno, ahí lo traducen. No Está, hay problema. está en la revista Science Ciencia, ¿sí? Y les mandé el otro que a lo mejor se lo había mandado, y cómo funcionan las mascarillas. Esas las cubrebocas, pues, véanlo, está interesantísimo. Es cómo se va metiendo el virus a través de las fibras. ¿Ok? Muy bien, Perfecto. Fátima, pues, empiézale, Fátima. Ok. Bueno, vamos a continuar con la necroptosis y tenemos que esta es una forma de muerte celular híbrida, ya que va a compartir aspectos de la necrosis y la apoptosis. En similitud con la necrosis, pues vamos a tener pérdida de ATP, edema, liberación de enzimas lisosómicas y rotura de la membrana plasmática. Y en similitud con la apoptosis, vamos a tener que la muerte pues va a ser programada. Pero aquí cabe destacar que pues el programa genético que va a dirigir esta necroptosis pues no va a dar activación a lo que son las caspasas y más adelante lo vamos a ver en su proceso. Bueno, en cuanto a su proceso, vamos a tener que este se va a iniciar de manera similar a la forma extrínseca de la apoptosis, es decir, por la unión a su receptor de un ligando, como tenemos en la parte superior del esquema. Bueno, entonces, en primera instancia vamos a tener la unión a su receptor de un ligando, la unión del factor de necrosis tumoral a su receptor 1 pues va a inducir un reclutamiento de algunas citoquinas, como la R1P1 y la R1P3, en un complejo multiproteínico, en donde también se va a encontrar pues la caspasa 8. Pero en el siguiente paso vamos a tener que no va a existir la activación de la caspasa 8, induciendo pues, episodios terminales, como son la permeabilización de la membrana lisosómica, la generación de especies reactivas de oxígeno, la afectación mitocondrial y la disminución de la producción de ATP. Bueno, y esa muerte, ese tipo de muerte celular se va a asociar a algunas patologías como la esteatohepatitis, la pancreatitis aguda, lesión por perfusión y enfermedades neurodegenerativas. También vamos a tener lo que es la piropoptosis, que esa es una forma de muerte celular altamente inflamatoria. Se le llama así porque va a liberar la citocina o la interleucina 1, que esta pues es productora de fiebre. Este tipo de muerte celular, bueno, sí, lo vamos a ver con mayor frecuencia en infecciones por patógenos intracelulares. Estos receptores en la célula pues van a producir lo que es el inflamosoma, como ya lo mencionaba en su definición, y a su vez pues va a activar lo que es la caspasa 1, que va a escindir lo que es el precursor de la interleucina 1, y posteriormente pues ya vamos a tener lo que es la interleucina 1 activa, que esta es mediadora de múltiples aspectos de la inflamación. También pues recluta leucocitos y como ya lo mencionaba pues va a producir lo que es la fiebre. También en esta muerte celular vamos a tener la participación de la caspasa 1 y 11 y su relación pues está estrechamente relacionada con
con la muerte celular. En esta muerte celular pues también vamos a tener edema de las células, pérdida de integridad de las membranas celulares y liberación de mediadores inflamatorios. Ahora continuamos con lo que es la autofagia, que la autofagia es del griego comerse a sí mismo y es un proceso en el que la célula pues va a ingerir su propio contenido. Este proceso pues va a implicar liberación material citoplasmático pues hacia los lisosomas y según el material sea liberado pues se va a dar su clasificación. Tenemos 3 tipos. La primera es la mediada por chaperonas, que es una translocación directa a través de la membrana. La segunda es la microautofagia, donde vamos a tener una impaginación de la membrana lisosómica. Y en tercer lugar tenemos la macroautofagia, donde vamos a tener un secuestro y un transporte de citosol en una vacuola. Vamos a continuar con su desarrollo y tenemos que se va a dar en varias etapas. Principalmente pues vamos a tener un complejo de iniciación de 4 proteínas, que este complejo pues va a estimular el ensamblaje de nucleación. Cabe destacar que pues este complejo, como su nombre lo indica, pues va a favorecer la nucleación del autofagosoma. Después vamos a tener que la membrana del autofagosoma se va a alargar, se va a volver redonda y va a englobar pues la carga citosólica. Y esta serie de acciones va a estar coordinada por un sistema de conjugación parecido al de la ubiquitina. Más también vamos a tener la participación de una proteína de cadena ligera, 3, que es la LC3. Bueno, después de que el autofagosoma se alarga, se vuelve redondo y se engloba, pues vamos a tener su cierre y va a producir lo que es el autofagosoma. Y en tercera instancia tenemos que el autofagosoma pues creado de nueva formación se va a fundir con los endosomas y con los lisosomas, creando un autofagolisosoma. Y por último, pues la membrana interna y la carga citosólica englobadas pues van a ser degradadas por enzimas lisosómicas. Este mecanismo es de supervivencia pues en condiciones de estrés, normalmente cuando hacemos ejercicio en el envejecimiento celular. Lo que va a hacer pues va a reciclar sus metabolitos, sus residuos y otros pues los va a eliminar. Okay. Ahora tenemos lo que son las acumulaciones intracelulares, pues estas van a estar dadas por cantidades anómalas de diferentes sustancias que pueden ser potencialmente dañinas o que pueden causar una lesión. Y pues estas acumulaciones son también manifestaciones de las alteraciones metabólicas pues, que están existiendo en la célula. Esta sobrecarga, normalmente estas acumulaciones pueden controlarse y pueden ser interrumpidas y pues por ello pueden ser reversibles. Vamos a tener primero lo que es el metabolismo anómalo, que esta se va a dar por eliminación inadecuada de una sustancia por defectos en el mecanismo de empaquetamiento y transporte. También vamos a tener defecto en plegamiento de transporte de proteínas, y esta va a ser por una acumulación de una sustancia endógena anómala. También vamos a tener por falta de enzima. Esto pues va a llevarnos a una falta de degradación de los metabolitos. Y por último, ingestión de materiales no digeribles. Aquí también pues, vamos a tener un almacenamiento de una sustancia exógena que no se degrada. Vamos
a tener acumulaciones intracelulares de los lípidos. Y bueno, pues tenemos que estos abarcan lo que son los triglicéridos, el colesterol o los esteres de colesterol y los fosfolípidos que pues normalmente se acumulan en células. Pero en este caso pues vamos a hablar de las acumulaciones anómalas. Y tenemos en primera instancia pues la esteatosis, o también denominada cambio graso, que esta es una acumulación anómala de triglicéridos en las células parenquimatosas. Esta se puede dar en el hígado, en el corazón, en el riñón y en el músculo, pero normalmente lo vemos con más incidencia pues en el hígado, debido a que este está implicado pues en el metabolismo de las grasas. Fátima, Mande. el diagnóstico que el patólogo hace cuando ve una imagen así, ¿sí? Le dice esteatosis, ¿sí? Macrovesicular y microvesicular. Tú ves ahí vacuolas grandes, ¿verdad? Y ves vacuolas chiquitas, ¿sí? Entonces, siempre que veas un reporte que diga esteatosis macro y microvesicular, se refiere a que hay gotas de lípido muy grandotas y chiquitas. Y también te fijas aquí, hay muchas células inflamatorias chiquitas que se observan ahí. Seguramente esto es una enfermedad por alcohol, ¿sí? Seguramente. ¿Qué más? Bueno, tenemos que algunas de sus causas pueden ser desnutrición proteínica, obesidad, diabetes mellitus, anoxia y el alcohol. Uh-huh. Ahora tenemos lo que es el colesterol y los esteros de colesterol. Y aquí vamos a tener la aterosclerosis, que vamos a tener en esta imagen, que las células del músculo y los macrófagos de grandes cantidades pues van a estar llenas de vacuolas lipídicas. Esta es una de las anomalías por acumulación excesiva de estas sustancias. ¿Sí le entiendes a la fotografía o no? Sí. Pasa a la anterior, hija. Eso que dice NG, núcleo graso, no se refiere al núcleo de la célula, ¿eh? Se refiere a lo que es toda la lesión. Como puedes ver, prácticamente la luz no existe. Ahí donde tiene la I, ¿sí? La luz es una luz muy, muy chiquita. Y todo es una arteria. Entonces toda esta arteria tiene incluso una pared muy delgada, y una gran lesión por arteriosclerosis. Todo lo que ves ahí, eso es una arteriosclerosis. Prácticamente ya está obstruido toda la arteria. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿y esto qué, hija? Bueno, aquí vamos a tener lo que son los xantomas, perdón, que son pues masas tumorales, y vamos a tener aquí acumulación pues de colesterol en macrófagos, y normalmente se va a ver en tejido subepitelial pues de la piel y en tendones. Y algunas de sus causas, ¿mande? No, en inglés siempre vas a ver que dice ahí foam cells, o células espumosas, que es muy común en los depósitos de colesterol, ¿sí? Si tú ves la otra fotografía que dice colesterolosis, ¿sí? Ahí tú ves las células que están ahí con núcleos pálidos, que no es más que el citoplasma de los macrófagos. Esto es usual que se acumule en la lámina propia de la mucosa, en la vesícula biliar, es donde más lo vemos. En la vesícula biliar, macroscópicamente se ve como un puntillo amarillento. Toda la mucosa se ve con un puntillo amarillento, y quiere decir que esa persona tiene una enfermedad que se llama colesterolosis, ¿sí?
Y si una persona tiene colesterolosis, seguramente tiene un colesterol muy, muy elevado, ¿sí? Y en la mucosa gástrica vemos lo que tú acabas de decir como xantomas. Se pueden ver ahí cúmulos de este tipo de células. Y en algunas personas, tú ves los párpados y tienen como manchas amarillentas, ¿sí? Los se llaman jantelasmas, que también son macrófagos que están acumulados ahí. Entonces, eso posiblemente es que estas personas tengan una colesterolosis familiar. ¿Qué más? Ok, y luego tenemos lo que es, ¿le puedes dar a la siguiente? Tenemos la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, que pues va a ser un tesaurismo lisosómico que es causado pues por mutaciones que van a afectar a una enzima. Bueno, esto más bien es la definición, sí, de tesaurismo, que es una patología donde se ve afectada una enzima que está implicada pues en su tráfico o en el metabolismo del colesterol y va a causar su acumulación. Y pues sí, en esta imagen tenemos un histocito que se puede decir que esta es como una célula espumosa, ¿no? Sí, es una célula espumosa. Así es. Esa es seguramente es una médula ósea. ¿No te decía de dónde era esa fotografía? ¿De qué parte? No recuerdo. Bueno, sí, porque está pintado con Giemsa. Y cuando pintan con Giemsa o pintan con Wright, usualmente es una tinción hematológica, que puede ser médula ósea, puede ser sangre periférica, pueden ser muchas cosas. Bueno, ¿qué más? Bueno, después tenemos las proteínas, que vamos a tener que las acumulaciones intracelulares de estas pues van a aparecer como gotículas redondeadas eosinófilas, vacuolas o agregaciones en el citoplasma. Y los excesos de las proteínas en las células van a obedecer a distintas causas, como es la reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales, donde vamos a tener pues un aumento de reabsorción de proteínas en las vesículas y al transporte intracelular defectuoso y secreción de proteínas esenciales. Y vamos a tener... Vamos a tener que evaluar una pérdida de función de proteínas y pues estrés del retículo endoplásmico, lo que nos va a inducir a una apoptosis. También vamos a tener otras causas. Le das a la siguiente. Como es la acumulación de proteínas citoesqueléticas y la agregación de proteínas anómalas, que estas son depósitos intracelulares o extracelulares de proteínas que pues se les denomina proteinopatías. Posteriormente tenemos lo que es el cambio hialino, que suele hacer más referencia pues a una alteración en las células o al espacio extracelular, y más bien es cómo se le denomina pues al corte histológico, que vamos a tener que pues va a tener las características de ser homogéneo, vítreo y rosado, cuando pues normalmente va a estar teñido con hematoxilina y eosina. Y bueno, aquí tenemos una imagen que esta pues hace referencia más bien a las patologías que mencionamos anteriormente de las proteínas, pues en donde vamos a encontrar cuerpos de Roussel, de Dutcher y pleomorfismo nuclear. Después vamos a tener las acumulaciones intracelulares dadas por glucógeno, que pues como ya sabemos es una fuente de energía fácilmente accesible, pues que se va a almacenar en el citoplasma de las células sanas. Y pues en pacientes con alteraciones del metabolismo de la glucosa o del propio pues, glucógeno, se va a observar un depósito intracelular excesivo, que pues que estos efectos pues en esta síntesis o en la descomposición pues van a originar una acumulación masiva o excesiva y va a inducir a la lesión y muerte celular.
También tenemos un ejemplo que en la diabetes mellitus, pues que está mal controlada, se va a acumular lo que es el glucógeno en el epitelio tubular renal, en los miocitos cárdicos y en las células betas de los islotes de Langerhans. Después tenemos los pigmentos, que estos pues son sustancias coloreadas, algunas de las cuales pues van a constituir, bueno, algunas de las cuales más bien son constituyentes normales de las células. Vamos a tener pigmentos exógenos y pigmentos endógenos. En cuanto a los pigmentos exógenos, vamos a tener que los más comunes pues va a ser el polvo de carbón, que es un contaminante que normalmente vemos pues, en áreas urbanas. ¿Me la das la siguiente? Y vamos a tener aquí pues el polvo de carbón, que este va a ser captado por macrófagos alveolares, que va a ser transportado a ganglios linfáticos tranqueobronquiales regionales, y vamos a tener una acumulación en tejido pulmonar que se le va a denominar antracosis, y también una acumulación en los ganglios linfáticos. Y aquí en la parte superior vamos a tener una imagen que hace referencia a la neumoconiosis, que pues es la acumulación de carbón que se le dice que normalmente se encuentra en los mineros. Por eso su nombre. Ahora vamos a tener los pigmentos endógenos y tenemos la lipofuscina, que está presente en amarillo parduzco. Es un complejo de lípidos, fosfolípidos y proteínas, y pues este es importante porque marca una lesión dada por radicales libres, y estas se observan en células que experimentan pues cambios regresivos lentos, y es visible particularmente en hígado y corazón de pacientes pues con edad avanzada. Y aquí en la imagen, en el corte histológico, pues podemos ver que están señalados algunos gránulos de lipofuscina en un miocardiocito. Melanina. También vamos a tener lo que es la melanina, que esta va de color pardo negro. Va a estar formada cuando la tirosinasa cataliza la oxidación de la tirosina para formar dihidroxifenilalanina. Y aquí se puede mostrar en el corte histológico que está debajo. También vamos a tener la hemosiderina, que está va a estar dada por color amarillo, dorado, pardo. Es un derivado de la hemoglobina y va a representar agregados de micelas de ferritina. Y vamos a tener que un exceso sistémico de hierro va a causar acumulación de hemosiderina y también hemosiderosis. La hemosiderosis es un proceso de una enfermedad, pero no quiere decir que todo lo que se acumule es una hemosiderosis, simplemente puede ser consecuencia de otra cosa. ¿Tú cómo puedes saber que una persona tiene hemosiderosis viéndole la piel? O tiene, no, hemosiderosis no, tiene hemosiderina. Porque va a estar por su color de piel. Sí, ¿de qué color se vería? Pues en base a la descripción se va a ver, ¿cómo se dice? Pues amarilla. Amarilla. ¿Y eso sucede cuándo? ¿Mande? Pues, ¿y eso cuándo sucede? ¿Cuándo lo ves amarilla? Entonces todos los chinos tienen hemosiderosis. No. No, lo que pasa, si tú te das un golpe, ¿qué se te hace? ¿Un qué? Un hematoma. Un hematoma, o comúnmente llamado moretón. ¿Sí? ¿Y de qué color es el moretón? Morado al principio, ¿no? ¿Y por qué? Por la destrucción de los eritrocitos. ¿Será eso? ¿O porque hay sangre? Porque hay sangre. Y se produce un foco de coagulación ahí, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Pues va cambiando de color. Sí, se reabsorbe, ¿sí?
se va resorbiendo y va quedando ese color amarillo que tú dices, que no es más que la presencia de hemosiderina después de un golpe, ¿sí? Cuando nosotros en un corte histológico reportamos que hay hemosiderina, es porque hubo una hemorragia antigua ahí, previa, ¿sí? Eso quiere decir, cuando hay hemosiderina, por ejemplo, en lo que es muy frecuente en las mujeres, que es la endometriosis o los quistes endometriósicos. Cuando uno revisa el quiste endometriósico, ve uno una gran cantidad de macrófagos con hemosiderina en su interior, que recubre toda la cavidad donde está el mentado quiste endometriósico. Ese es un dato indirecto de que ahí hubo sangre, pero no el diagnóstico de quiste endometriósico. El diagnóstico de quiste endometriósicos tiene tres datos histológicos que deben de estar presentes, o dos de ellos, glándulas endometriales y estroma endometrial. Con uno de ellos ya puede hacer el diagnóstico de endometriosis, pero necesitamos tener esos macrófagos llenos de hemosiderina que revisten a la cavidad. Quiere decir que hay mucha sangre y eso se llama quiste endometriósico, que es lo más frecuente que se observa en estos quistes en las mujeres. ¿Qué más, hija? Ok. Ahora vamos a continuar con lo que es la calcificación patológica, que esta pues va a consistir en un depósito anómalo en los tejidos de sales de calcio, y vamos a encontrar en menor cantidad pues sales de hierro, de magnesio y otros minerales. Sí. Vamos a tener aquí en la calcificación patológica dos tipos, la distrófica y la metastásica. Sí. Y vamos a iniciar con la calcificación distrófica, que pues esta se va a encontrar en áreas de necrosis de tipo coagulativo, gaseoso o licuefactivo, y en focos de necrosis enzimática de grasa. En tejido dañado, siempre sí. En tejido dañado. Calcificación distrófica es siempre en tejido enfermo previamente. Y luego, vamos a tener que van a estar presentes casi siempre en la arteriosclerosis avanzada y en válvulas cardíacas, pues como ya lo mencionó el doctor, pues dañadas. Independientemente de la localización de este depósito, las sales se van a reconocer por gránulos blanquecinos, como se muestran en el corte, en la imagen que se encuentra ahí. Después vamos a tener la calcificación metastásica, que se va a producir en los tejidos cuando hay una hipercalcemia. Esta calcificación pues puede afectar de forma difusa los tejidos intersticiales de la mucosa gástrica, de los riñones, de las arterias sistémicas y de los pulmones. Y vamos a tener que algunas de las causas de esta hipercalcemia van a estar dadas por un aumento de secreción de la hormona paratiroidea, destrucción del hueso, en lo que vamos a tener un efecto de recambio acelerado, tumores, por trastornos relacionados con la vitamina D, puede ser una intoxicación o sarcoidosis, y por insuficiencia renal, donde vamos a tener una retención de fosfato que pues va a conducir a un hiperpatiroidismo, perdón. hiperpatiroidismo no. Hiperparatiroidismo, perdón. Así de las glándulas parótidas. Digo, parótidas, glándulas paratiroideas. Bueno, ¿qué más? Ok. Bueno, déjenme les platico casos en relación a la hipercalcemia. O a la hipocalcemia, depende. Hace bastante tiempo, un amigo mío me encontró y me dijo que tenía un caso, que no sabía qué hacer porque iba a operar un tumor que estaba en la mandíbula. Y no hallaba qué hacer porque tenía que ponerle, le iba a quitar y poner alguna prótesis, que cómo le iba a hacer. Me preguntó y yo le pregunté que cómo estaba la radiografía, porque en aquel tiempo aún todavía no llegaba todo ese tipo de cosas que hay ahora. Y me dijo, no, pues que no se ve nada. ¿Cómo que no se ve nada? No.
ves el tumor, lo tocas y a la hora de la radiografía todo se ve lúcido, o sea, no se ve nada. Le dije, no, pues entonces ese no lo puedes quitar. Eso se llama tumor pardo del hiperparatiroidismo. Lo que tienes que hacer es medirle las glándulas, todas las hormonas de la que produce las paratiroides, y luego tendrías que ver si las paratiroides están grandes, porque lo que tiene es una cosa que se llama tumor pardo del hiperparatiroidismo, y lo único que estás viendo ahí, o lo único que va a ver el patólogo, son puras células gigantes que están reabsorbiendo el hueso. Por eso es que no hay calcio y por eso es que no se ve. ¿Sí? Pues no me creyó y le preguntó a otra patóloga. Ni le hizo caso, nomás lo vio y le dijo, ese es un tumor pardo, ese, déjalo, búscale si no tiene hiperparatiroidismo. ¿Sí? Porque bueno, nosotros por lo regular hacemos la correlación clínico-radiológica y todo. Eso es lo que tiene el patólogo. Tiene que saber también qué se ve en las radiografías. Y ahora que se ven las tomografías, y también tenemos que saber endoscopía, o sea, lo que está viendo en endoscopía, todo eso. Entonces, el patólogo tiene que estar muy bien entrenado en ese tipo de cosas. Y al final, lo que tenía la muchachita era un hiperparatiroidismo. Entonces ya se salvó de que le hicieran una cirugía que le iba la iba a deformar. Bueno, ese es el caso que les quería platicar para que cuando vean ustedes por ahí un tumor en la mandíbula que no se ve nada, seguramente es un hiperparatiroidismo. ¿Qué más, Fátima? Fátima, where are you? Ah, ya, es que tenía el micrófono apagado. Bueno, ahora vamos a tener el envejecimiento celular, que va a ser consecuencia de un deterioro progresivo pues, de la vitalidad y la capacidad funcional de las células, y normalmente va a estar causado por anomalías genéticas y una acumulación de efectos nocivos celulares y pues moleculares asociados a exposición a estímulos externos. Aquí tenemos un esquema de los mecanismos que causan y pues van a contrarrestar el envejecimiento celular. Tenemos el daño del ADN, la senescencia replicativa, que esta se define como pues la cantidad limitada que va a tener la célula para replicarse y después de ella ya no se va a seguir replicando. Y las proteínas reducidas y mal plegadas también se cuentan entre los mecanismos mejor descritos de envejecimiento celular. Y tenemos que la sensibilidad a nutrientes, ejemplificada por la restricción de calorías, va a contrarrestar el envejecimiento, activando pues varias vías de señalización y factores de transcripción. Y ya, es todo por mi parte. Muy bien. ¿Te acabó el capítulo o quién sigue? Sí, a ver, dale la siguiente. Bueno, ¿Se ya acabó? se acabó. Sí, es lo mismo. Ah. Hablaba del daño del ADN. Sí, claro. Sí, ya es exactamente lo mismo. Solo que lo resumí en el esquema. Y la película va a ser exactamente sobre estas cosas. ¿Sí? ¿Es todo el capítulo ya? Sí, doctor. Bueno, miren. Voy a tratar de pasarles el artículo. ¿Sí? Y nos vemos la próxima clase, que es... Creo que es el jueves. ¿O cuándo es la clase? Mañana tenemos clase, doctor. ¿A qué horas? A las 11. Ok. Mañana, entonces, vemos el, ¿cómo se llama? El video. A ver si te lo puedo pasar. ¿Ok? Mañana a las 11 vemos el video de radicales libres. ¿De acuerdo? ¿Sí me oyes? Doctor, hasta mañana. Bueno, ahorita a ver si se los puedo pasar. Bye. Y si no, bueno, a ver cómo le hago. Dale, pues, nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta mañana, doctor.